Bendiciones, mis amados. Qué bueno volver a verles. Bueno, no es un lunes, es un martes. Hemos decidido que cuando no esté en Estados Unidos el día lunes o tengamos algún problema, vamos a hacerlo el día martes. Pido disculpas por el programa pasado, que tuvimos un pésimo sonido. Hace falta que de alguno de esos ministerios que nos escuchan nos siembren un micrófono. Nunca he pedido nada. Estoy pidiendo una bendición para que seas bendecido. Soy buena tierra y tierra deseable. Bueno, mis amados, estamos entrando cada vez en las cosas más sublimes y más hermosas del tabernáculo hecho por las manos de Dios en aquellos que han nacido de nuevo por el sacrificio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues hemos estado en muchos capítulos hablando sobre el altar de bronce y la importancia que hay en el altar de bronce, porque para nosotros poder movernos en el santuario de Dios, tenemos que oficiar como sacerdotes. Es algo que la iglesia no ha manejado con soltura. Solamente se habla de que somos reyes y sacerdotes, pero no de cómo se hace eso. Entonces, en este tiempo en donde el Señor está haciendo una reforma, sí, no les gusta, pero es así, una reforma. No es que va a cambiar la Biblia, no es que va a cambiar las Escrituras, no es que va a cambiar de pensar, y va a cambiar sus deseos, no. Nos va a cambiar a nosotros en la forma de apreciarlo a Él. Va a cambiar en nosotros en que no podemos servir a Dios con nuestros deseos. Pueden ser muy buenos, pero si no son conforme los deseos de Dios, no los recibe, no los acepta. Dios no extiende su gracia porque trabajes equivocado. Duele muchísimo. Pero es que conocemos de la gracia una desgracia y de la religión un monstruo. Entonces, tenemos que sacar de las cosas que ya hemos vivido los sistemas que no nos han producido y que tenemos que reconocer que metimos la mano. Mire, cuando nosotros estamos hablando del tabernáculo hecho por las manos de Dios, es aquella sombra, aquella copia física que se le dio a Moisés, de las cuales hablamos en la segunda parte del desafío de sus simbolismos. Pero ahora estamos hablando de ese mismo, pero en nosotros. ¿Quién lo tiene? Gracias por preguntarme. Todo el que haya nacido por arrepentimiento de sus pecados y entender de que en la cruz Él fue clavado, pero que al mismo tiempo el Jesús que cargó nuestros pecados, murió por ellos, pagó su vida por nuestra vida y nos resucitó. ¿Para qué nos resucitó? ¿Solamente para decirnos esto? No. La mayoría de la iglesia no puede cuantificar, a ver, otra palabra más fácil, calificar, otra más sencilla que cuantificar y calificar, sentir amor por su Dios, si no puede valorar, reconocer, vivir y disfrutar como le ama a Dios. Eso solamente se logra en el altar de bronce que tenía Moisés y que en nosotros es la cruz. Todo creyente que tenga una cruz de Jesús clavada en su corazón es un apasionado por Dios. Puede saber en su interior que ama a Dios. Sí, la pregunta es esa.
¿Sabes tú en tu interior si amas a Dios? Si sientes la necesidad de sentir sus apapachos, sus palabras de coqueteo, enamorío. Sí, porque Dios nos enamora a través de sus promesas, de su aliento, de su fortaleza. Cuando nosotros podemos mirar y disfrutar cómo le amamos, es cuando ya nosotros tenemos una cruz clavada en nuestro corazón. Porque eso, como te lo he repetido muchas veces antes, es lo que no hace que haya compromiso con la obra del Señor. Puede que la gente trabaje forzado, disciplinado, empujado, pero no hay un compromiso como lo hay en una pareja, como lo hay de un hijo para un padre y de un padre para un hijo que se aman. O sea, que la iglesia ha caminado muchísimo sin poder expresarle su amor a Dios. Entonces, a aquellos que logran ese nivel en donde pueden disfrutar del amor con su Dios, son los que se mueven en la gloria, en la unción de Dios, los que son capaces de adorarle en espíritu. Mira, la iglesia ha estado por cientos de años bajo la misericordia y la compasión de Dios. La misericordia y la compasión de Dios es algo en donde Dios ofrece misericordia a su Hijo, aunque esté equivocado, aunque esté haciendo las cosas malas, aunque no lo entienda, pero no está en gracia. Duele, ¿verdad? Muchísimo. La gracia es ese regalo de Dios que se nos da, porque la salvación es una gracia inmerecida, porque éramos pecadores, porque estábamos en delitos y en pecados. Pero aquel evangelio que le gusta a la gente, de prosperidad y abundancia, de sanidad y todo eso que hablamos constantemente, eso es gracia y favor de Dios. Eso ya no es igual a misericordia. Eso es que nuestro Padre está tan feliz, tan contento de ver cómo nosotros como hijos le obedecemos, que Él extiende un favor, una gracia sobrenatural en lo que pensamos, en lo que hablamos, en lo que hacemos, las cosas que emprendemos, sobre lo que ponemos nuestras manos. Los que se juntan a nosotros se hacen tierra deseable, son bendecidos, porque la bendición es esa, que tú y yo seamos bendecidos para bendecir a otras familias. Entonces, ¿cómo nosotros en el primer paso hablamos de esa cruz? Ahora vamos a hablar cómo nosotros podemos, y me hice como repetitivo, pero es que tocaba, cómo nosotros podemos llegar a esa parte primera de lo que debe de ser el Evangelio. Porque el Evangelio debe de ser que nosotros seamos un centro de adoración a Dios. Pero no es que tú cojas canciones y las cantes. No. Que tus labios adoren a Dios. Como cuando tú le echabas piropos a tu esposa, si es que ya no le echas. Cuando tú le hablas lindo a ella. Eso es adorar a nuestro Dios por el amor que Él nos tiene, por lo que Él hizo, por lo que Él es. Cuando nosotros estamos siendo ese centro de adoración, es porque esa cruz está clavada en nuestro corazón. Entonces es cuando se va a manifestar la gloria. La gloria es todo aquello que Dios va a hacer a través de ti y que va a cambiar las vidas de las personas. En donde entonces, si hay adoración a Él y está su gloria, pues se manifiesta su poder. El poder de Dios para poder hacer
en donde el hombre no puede hacer, donde está lo sobrenatural, el milagro, la señal. Entonces estableceremos el reino de Dios. Pero no el reino que conocemos, de números en el banco, de carros nuevos, propiedades. No, 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 no. Es que las personas allá afuera puedan reconocer que nosotros somos representantes de Dios. Porque en sus necesidades espirituales y físicas, nosotros decimos presente. Y detrás de nosotros hay un cuerpo llamado iglesia. Pero para poder llegar a ese término, porque esa va a ser la iglesia del Señor de los últimos tiempos, no es que haya una estrella en un púlpito, no, ahí va a haber un padre, todas las estrellas van a estar en todas las casas y las familias donde haya un creyente. Ahí es donde van a suceder milagros y señales. Es un avivamiento territorial, nacional, global, porque es el último tiempo en donde Él va a ir por su remanente. Ahora fíjate esto, para poder pasar de la cruz a estos 4 puntos, que el primer punto, el que tiene que ver con la adoración a Él, que es tú y Él, tú adorándole a Él, eso es presencia, en donde se va a hacer de manifiesto la gloria, y donde el poder va a fluir para impartir un reino, en donde se vea la misericordia, la compasión y el perdón de Dios. Se necesita llegar a un grado de separación y consagración de las cosas del sistema que opera en el mundo y que se ha filtrado en la iglesia, donde ese espíritu del anticristo ha confundido a tantos hombres y mujeres de Dios, llevándolos por el anhelo y las ansias y las pasiones del poder. El poder de mando, el poder de gloria, el poder de credo, el poder religioso, el poder económico, para hacer sus deseos. Entonces, entre esos 2 espacios, para lograr, tú necesitas estar en presencia. Tú necesitas vivir en ella. Tú necesitas no hacer ningún esfuerzo, porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para ir a presencia. No hay ningún plan que tú puedas hacer en tu mente para liberarte de todo y meterte en presencia. No, eso no existe, eso no es con la fuerza del hombre. Ni con planes ni estrategias de hombre, ni con música pasito, ni con olores raros, ni con silencios, ni estando 10 horas orando, 40 días ayunando. No, 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 no. Eso tiene que llevarte el Espíritu Santo al Padre y al Hijo. Él es el único que nos lleva allí. Ah, pero te tengo una noticia. Solamente lo santo puede estar ahí. Él no habita en la inmundicia o en las estrategias de los hombres. No. Entonces, en el tabernáculo de Moisés, este que representamos aquí, ya vieron que les coloqué las 5 columnas de oro que tenía su zapata de bronce, que tiene una tipología, pero después la vamos a mirar, y una cortina. El sacerdote y los demás que trabajaban con él, los demás sacerdotes levitas, para entrar al lugar santo y santísimo, aunque al santísimo no podía entrar sino él una vez al año, el sumo sacerdote, pero para moverse en este espacio necesitaban pasar por un lugar de purificación. Pero profeta, ¿cómo así? Si ya nos arrepentimos en la cruz, ¿qué tenemos que purificarnos? Ay, qué buena pregunta me hiciste. Examina tu vida. ¿Te diste cuenta que estábamos hablando de que muchas de las cosas
que nosotros hacíamos están ahora en la cruz crucificadas. Pero todavía en nuestra moral, en nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestros hábitos, costumbres, todavía navegan muchas cosas que si las ponemos a la luz de la palabra, si las ponemos a la luz de la vida del Espíritu, van a ser rechazadas y aborrecidas por Dios. Celos, iras, contiendas, envidia, murmuración, queja, juicio, cosas que todavía seguimos practicando. Puede que no adulteremos, no matemos, no hagamos droga, no nos emborrachemos, no andemos con prostitutas, no seamos homosexuales, pero tenemos una cantidad de cosas que nos hemos acostumbrado tanto a ellas que yo les llamo pecados consentidos, sí, porque los consentimos, aunque conocemos de la palabra, cantamos corito, levantamos la mano, diezmamos, ofrendamos, pero estamos ignorando que esas cosas nos separan de la presencia de Dios. Entonces, el lavacro como tal simboliza el lugar de purificación. ¿Cómo así, profeta? Explíquemelo más claro. Bueno, lo vas a ver en el transcurso, pero el lavacro en nosotros, en nuestra conciencia. Porque el lavacro, así como todo el mobiliario, era madera de acacia que representaba la humanidad del hombre. Lo puedes ver ahí, como explicamos en los primeros capítulos de la segunda parte de la serie. Y estaba, así como el altar de bronce era madera de acacia forrado en bronce, el lavacro fue hecho de los espejos de las mujeres en el tiempo en que estuvieron 430 años como esclavos. Porque la promesa era que se multiplicaran, pero los hombres llegaban tan cansados de trabajar como esclavos que las mujeres tuvieron que optar por los espejos que las egipcias usaban para ponerse en bonitas o por lo menos llamativas y provocar a sus hombres para procrear hijos. Eso no está en la Biblia, eso lo dice la tradición judía. Tú te compras un libro de lo que eran las tradiciones judías desde ese tiempo hasta la fecha, son varios tomos y te vas a enterar de cosas muy interesantes. Entonces, eso que eran los espejos, que el espejo representa vanidad también, ¿cierto? El Señor manda hacer de esos espejos pulidos, tenían que limpiar para poder mirarse bien, y que cada rato se empañaba y ya no podían verse y tenían que volver a trabajar sobre él. El Señor manda hacerlo de esos espejos. ¿Cómo sería la cantidad de espejos? Que sale un tazón enorme, enorme. Ya, y lo hace primero en madera y después lo forra en bronce y adentro coloca agua limpia. El bronce es tipología de la demanda de Dios por justicia, pero el agua limpia es agua no contaminada, no sucia, palabra no adulterada, que cumpla los requisitos de Juan 6:63, palabras que él dice que son espíritu, porque cuando la palabra se te convierte en espíritu te da vida. Entonces ese lavacro está siendo una tipología de que partes que son en el hombre como la jactancia, la arrogancia, la prepotencia, la autosuficiencia, los egos, los yo personales, hacen parte de la vanidad del hombre. A veces tener conocimiento te hace jactancioso y te sales de la carrera, posiblemente no del propósito, porque el propósito se para hasta que la carrera vuelva a entrar al propósito, porque ese es otro. Hay gente que habla de propósito y carrera y no sabe ni lo que es. Profeta, ¿usted lo sabe? No, yo no, pero está escrito aquí en la Biblia y lo podemos leer de ahí más adelante. Entonces pierden su carrera y están
caminando por un lado diferente y se ha abandonado el propósito inicial. ¿Por qué? Porque la arrogancia y la jactancia de tener conocimiento te hace creer que conocer de Él es conocerlo a Él. Entonces el lavacro lo que hace es que va purificando la conciencia del hombre hasta limpiarla. Ahora, eso no es un trabajo de que yo te voy a poner las manos y voy a hacer una oración e inmediatamente ¡pum!, se va todo. No, mi hijo o mi hija, por Dios. Si usted se demoró 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años en llegar a donde usted esté, no espere que una oración se lo va a quitar. Eso es un trabajo que uno tiene que hacer, disciplinando constante y permanentemente la imaginación y la mente versus el resto del culto racional, para no permitirte que ninguno de esos pecados consentidos te siga atropellando, porque en la medida que tú te disciplinas vas a comenzar a vivir en presencia, vas a valorar el sacrificio de nuestro Dios, el precio de la vida de Dios por la vida tuya, cómo te amó sin que tú hubieras nacido, todo lo que tratamos en los capítulos anteriores. Entonces, esa es la introducción que te hago de lo que es el lavacro y en lo que vamos a estar trabajando, porque para oficiar en el santuario de Dios, que es donde habita la presencia de Dios, tú tienes que estar no solamente consciente de en dónde estás en la cruz y de cómo resucitaste, y que tu conciencia se convierta en un lavacro en donde te examines lo que haces y por dónde caminas. De eso se trata el lavacro espiritual. Entonces, al principio tengo muchos apuntes, principios sacados de la Biblia, que después los vamos a ir juntando con la Escritura. Por ahora, aguanta mi locura, como decía el apóstol Pablo, mientras vamos narrando esto, hasta que se te van juntando todas las Escrituras. Yo sé que en la medida en que lo vamos trazando, se te van a caer como fichas de dominó colocadas una detrás de otra. Cada principio va a empujar una ficha, pero vamos a mis apuntes. El lavacro como conciencia. Sin conocer a profundidad lo que pasó en la cruz, vivirlo y disfrutarlo es irregular o de poca efectividad. O sea, todo lo que vimos en los capítulos anteriores, si tú no puedes vivir y disfrutar una cruz clavada en tu corazón y encendido por lo que pasó allí, pues tú no vas a poder disfrutar la vida del Evangelio. Solamente estarás yendo como si Dios fuera el Dios bombero. En cada necesidad lo buscas, o cada que necesitas algo vas a pedir. Pero que tú conozcas del reino de Dios en ti, no sabes lo que es eso. Es irregular o de poca efectividad espiritual. Seguir con los siguientes símbolos representados en el mobiliario del tabernáculo, pero hecho por la mano de Dios en nuestro ser interior. Porque el que nos lleva por cada uno de ellos hasta llegar a su presencia es la cruz, y el personaje sobre ella, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, para poder movernos en todo esto, lo que es el lavacro, entrar a lo que era antes el lugar santo y luego al Santísimo, que ahora es una sola pieza, si nosotros no conocemos el valor de la cruz y vivimos en ella, no vamos a llegar nunca. Por eso gastamos tantos mensajes sobre ella. Es el lavacro la manera prefigurada, o sea, lo que el Señor enseñaba en el tabernáculo de Moisés. Prefigurada, santa y adecuada, que nos lleva a la perfección espiritual. No hay otra. Ese es el modelo. ¿Por qué? Porque se trata de ir depurando la conciencia hasta que tu juez interior no te acuse por nada. Y sin darte cuenta vas a estar metido en la santidad y en presencia continua del Señor. Es donde se deben quedar todas las cosas que impiden
que nosotros entremos a su presencia. Todas esas cosas que te decía que tenemos como pecaditos consentidos, que no los queremos mirar, no los soltamos, no los enfrentamos, ya lo que es la jactancia, presunción, arrogancia, falta de humildad, de misericordia, nuestro ego, nuestro yo, el juicio, la murmuración, la queja. Hay un principio solamente. ¿Sabes amar? Aprender a amar a tu enemigo. Aprender a amar a aquel que te hace la vida imposible. Aprender a amar al que te desprecia. Aprender a amar al que te ignora. El que te murmura, el que te señala. Todo eso se aprende después de la cruz. Y se aprende practicándolo. Mira esto. Entonces, según esto, ¿qué es el lavacro en nosotros? El lavacro es el examinador de los deseos e intenciones del corazón. Claro. Por eso dice la Escritura que el Espíritu de Dios conoce lo más profundo del corazón de Dios. Pero el del hombre solo conoce el hombre. Las intenciones que él tiene no las conoce otra persona, las conoce él solo. Entonces, cuando nosotros nos exponemos decididamente de nuestra propia voluntad a examinarnos todas las áreas de nuestra vida, nuestra conciencia se va depurando y se va descauterizando de las cosas que todo el mundo mira que tenemos mal, pero que nosotros siempre argumentamos y colocamos formas distintas para decir que así soy yo y que así es que Dios me mandó a hacer las cosas. Mira esto. Porque la conciencia actúa como un juez y representa, esto es maravilloso, y representa nuestro juez interior. Puede estar con malos principios o con buenos principios. Entonces, si tú tienes una conciencia alimentada por el sistema del mundo, tú no tienes principios bíblicos para decirte a ti mismo que lo que estás haciendo es malo, porque no los vives. El Evangelio no se hizo para aprenderlo, familia. El Evangelio se hizo para practicarlo. Cuando el Señor hablaba de que no iba a quitar ni una sola coma ni una tilde, dice el original hebreo, que Él había venido para enseñarles cómo cumplirlo. Ahora que hay tanta información en internet, busquen los originales hebreos. Porque la Biblia al principio no fue escrita en griego, eso fue después. Y se van a dar cuenta de grandes verdades. Cuando tú estás pendiente de tus intenciones y tus deseos, entonces tu conciencia va a estar representada por un juez revestido de Dios con autoridad sobre la concupiscencia. ¿Por qué? Porque el principio que hay en ella ahora es válido para ser mayor que lo que tú tenías antes acomodado como una actitud, como un comportamiento, como una intención aborrecida por el corazón de Dios. Concupiscencia, puro pecado. ¿Ya? Porque cuando usted aprende a vivir la cruz y a reconocer el valor de ella, entonces usted disfruta y vive el perdón que ha recibido de Dios. Porque usted sabe que lo está atormentando, lo que lo acusa, lo que lo quiere manipular, llevar de vuelta atrás, fue vencido por el Señor. Ya, porque usted disfruta de los resultados de la cruz y la gloria de su poderoso libertador, nuestro Señor Jesucristo. El lavacro representa crecimiento espiritual. Ojo con esta palabra. Cuando usted se somete a un escrutinio permanente de su conciencia,
sobre las cosas que aborrece Dios, en cada momento que usted medite y reflexione en el cambio, usted está creciendo espiritualmente. Hubo un gran error, pensar que usted crecía espiritualmente porque tenía conocimiento. Y yo me convertí o reconocí al Señor como mi Señor en agosto del año 89. Y hasta la fecha, yo no he visto a grandes teólogos llenos de presencia, pero sí he visto gente que no son teólogos, pero que buscan con hambre al Señor, llenos de ella. Ahora, no es que el conocimiento nos haga daño. El problema es cuando el conocimiento lo es todo. El conocimiento solo es un cúmulo de información, de donde tú y yo tenemos que extraer la diferencia para aplicar a nuestra vida. La habilidad de poder hacer eso se llama sabiduría. Sí, y el que se mueve en sabiduría está en presencia. Mira esto. El lavaco representa crecimiento espiritual y te prepara para entrar al lugar santo y santísimo para contemplar su gloria. ¿Por qué? Porque estas personas sabían que no podían entrar al lugar santo, ¿ya?, sin primero pasar por el lavacro. Ahora fíjate, solamente podían hacer uso del lavacro los sacerdotes. Ahí no podía venir nadie más a ese tazón a sacar él mismo con un jarrito agua limpia. No, eso no era para asearse los pies ni las manos, aunque venían de sacrificar animales, pero allí había agua para limpiarse esto. Aquí estamos hablando de agua específica para derramar sobre las manos y sobre los pies, en la tipología que te mencioné antes. O sea que es muy importante entender esto. Si la palabra espíritu no es colocada delante de nuestras vergüenzas o de las pocas vergüenzas ocultas, sí, porque hay unas pocas vergüenzas ocultas que no nos gusta sacarlas ni tratarlas con nadie, pero deben de ser expuestas para que sean quitadas. Profeta, pero es que la cruz se llevó todo. Sí, yo te entiendo que la cruz se llevó todo. ¿Por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué sigues en celo, en riña, en iras, en rabias, en peleas con uno, en riñas con el otro, difamando al uno, creando en tu pensamiento maquinaria de destrucción a aquel que no te gusta, aunque no te haya hecho nada, simplemente porque no te gusta? Porque a veces cuando no puedes someter a alguien con lo que tú explicas o con lo que tú dices, se convierte en enemigo tuyo. Eso es un pecado, hermano, hermana. Dios no creó robots. En lo que tenemos que ser clon es en la doctrina. Pero Dios va a emplear a todas las personas que son de diferente personalidad, de diferente carácter y de diferente etnia, de diferente lenguaje. Acostúmbrate que eres Dios en la gente. Entonces mira esto. El lavacro es para los que ya pasaron por la cruz. ¿Por qué? Porque es que tú necesitas pasar por la cruz para ser sacerdote. Ellos atrás no lo pudieron hacer. Era algo dado solamente para los sacerdotes y para el sumo sacerdote. Tenían que hacerlo al entrar a oficiar para quitarse de las cosas del mundo que habían hecho y por las que habían caminado. Ese era el tratamiento de conciencia que había que hacer ahí. Pero cuando ya ellos servían al Señor dentro del lugar santo, al salir tenían que regresar a lavarse otra vez para que se acordaran que lo que pasó allá arriba, aquí adentro, perdón, no tenía nada que ver con ellos.
venía de Dios, y era de Dios, y era para el uso de Dios. ¿Cómo nos hace falta en este tiempo, cuando Dios nos usa, entrar en contrición y saber que tenemos que estar agradecidos de que Dios nos usó para determinada cosa, y no llenarnos de gloria ajena y de poder ajeno, de unción ajena, como si fuera nuestra? Cuando esta conciencia llegue sobre los líderes de la iglesia, a todos los niveles, se van a acabar los payasos fanfarrones que andan fabricando unción. Sí, les duele, por eso estoy aquí, en un programa libre, en donde puedo hablar con libertad, sin estar comprometido con nadie, pero hablar por la palabra de Dios. Mira esto. El lavacro es para los que ya pasaron por la cruz, o un simbolismo del altar de bronce, y están convertidos por el sacrificio de nuestro Señor Jesús y salvados por su sangre. Esto es muy importante, porque no fuimos salvos porque Él era el Hijo de Dios, porque era santo, porque hablaba bonito, porque tenía autoridad, porque hacía milagros y señales. No, lo fuimos porque murió en la cruz, y porque al presentar su sangre por la mía, yo soy salvo para la eternidad y libre para este mundo, en donde debo de manifestar lo que Él es en mí. Mira esto. Porque Dios primero te rescata de donde estás y en el estado en que estés, en dónde estás y en el estado en que estés. Y esto es muy importante entenderlo, porque no es solamente para las personas que por primera vez van a recibir del Señor, sino para aquellos que Dios está restaurando en este tiempo, que han sido azotados y apaleados por los sistemas religiosos que solamente buscaron para ellos y no para el beneficio de Dios. ¿Sí? Así es la cosa. Ustedes también tienen derecho a pasar por el lavacro y a vivir en la gloria y la unción de Dios. Porque Dios primero te rescata de donde estás y en el estado en que estés, y después te purifica. ¡Wow! ¿Cuándo vamos a aprender esto? Puede que a ti no te guste como yo sea, pero a Dios le gusta. Y está trabajando conmigo en el día a día para purificarme. Y yo estoy feliz de que Él me purifique. Porque entre más me purifique, más de Él voy a tener. Y no tengo que ufanarme de Él. Él solo se enseña. Porque para eso son los predestinados. Para que enseñen la gloria y el poderío de su Dios. ¿Por qué? Porque ellos lo llevan y Él lo hace. Esa es la diferencia. Mira esto. Y después los purifica. Primero los saca como estén y luego los purifica. Él hace al revés de como nosotros pudiéramos pensar o imaginar. Sí, porque a veces nosotros queremos que las personas vengan de acuerdo a como nosotros pensamos que deben ser. Pero nunca pensamos que Dios los envía así, porque ellos tienen cosas en su carácter, en su comportamiento, que me van a señalar las pocas vergüenzas que yo tengo. Entonces los desechamos. Pero así como muchos van a ser cambiados, muchos van a venir a enseñarte que estás mal. Contigo y conmigo es la cosa. La purificación en el lavacro es algo de atención continua. El hablar o el hacer delante de una persona, si tú estás dispuesto a escrutarte continuamente, vas a estar cada día, cada momento, cada segundo, más en presencia y más a santidad. Mira esto no es que se dé una charla de santidad y tú entras en ella, una charla de unción y tú entres a ella, una charla de presencia y ya tú vivas ahí. No.
diríamos primero nosotros diríamos, primero lo purificamos y después lo ponemos a trabajar. Después miramos qué hacemos con él cuando lo purifiquemos. No, es cierto que no vamos a colocar a alguien que no esté preparado para hacer algo en lo que Dios está demandando. Pero no desechemos a aquel que Dios va a purificar. Enseñémosle cómo se puede limpiar, descontaminar. Eso es un lavacro. Cuando lo practicamos nos es fácil enseñárselo a las personas. Eso al final te va a llegar a tomar tu cruz y caminar con ella, crucificándote todos los días, muriendo. Mira esto. Primero, y los purificamos después. Pero en el plan de Dios, primero salva y después purifica. Y los dos provienen de Él, tanto la salvación como la purificación. Porque cuando vivimos en la cruz, este es el detalle. Cuando vivimos en la cruz, profeta, ¿cómo hacemos eso? Te vas a tener que mirar todos los capítulos anteriores del desafío, porque de eso estuvimos hablando. Porque cuando vivimos en la cruz y sus beneficios, tu conciencia te liberará de cargos. Cuando tú tienes una conciencia que te acusa por las cosas malas, por las decisiones malas, por los resultados malos, pero tú sabes vivir en la cruz, tú le hablas a tu conciencia callándola por la limpieza que ya pasó en la cruz. Hasta eso se hace en el lavacro. Mira esto. Y tu conciencia te librará de los cargos. Y entonces usa a Cristo, las palabras de fe en tu corazón, como el antídoto para el veneno mortal de la concupiscencia. Una vez que el principio de Dios está establecido en ti y tú vives en base al lavacro, la palabra de Dios es un espejo delante de cada palabra, de cada hecho. Vas a hablar o vas a hacer y a ver qué dice el principio de Dios. Tu conciencia, que ya lo tiene tatuado, registrado, inmediatamente te lo va a decir. Así como antes te decía, está bueno, hazlo, vete por ahí, peca, métele, eso no es nada, tranquilo, eso es conquista, eso es ser conquistador, macho, valiente, fuerte. Así mismo ahora te va a hablar, pero con el principio de Dios. Mira esto. Las palabras de fe en tu corazón como el antídoto para el veneno mortal de la concupiscencia o deseos de la carne, que también hemos hablado. Y esta comunión con Cristo. Aquí ya está hablando también que para ir al lavacro, tú tienes que estar continuamente rumiando palabra. Y no palabra no es aprenderse un pasaje, o 4 capítulos, o toda la Biblia y memorizarla. No, es que tú estés continuamente hablando, pensando, meditando y reflexionando en principios de Dios. Profeta, ¿y qué son principios? Vas a tener que ir a los capítulos anteriores. Mira esto. Esta comunión con Cristo es la que convierte la conciencia en el lavacro espiritual en nosotros y lo que abre camino con el resto de la simbología del tabernáculo en nosotros. ¿Por qué razón? Porque una vez que Cristo mora por la fe en nuestros corazones, cimentados, enraizados en el amor que Dios nos tiene, como dice Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17, 18 y 19, ¿cierto? Entonces, el principio que está ahí en tu conciencia, pero ahora un principio bueno, está como artillería pesada disparándole a todo lo que venga con cara de pecado o de poca vergüenza o pecado consentido. Yo sé que esto del lavacro va a traer una sanidad interior que nos va a llevar
a una vida espiritual muy profunda. Porque la iglesia de este tiempo es una iglesia restauradora de su gloria, de su poder, de la autoridad de Dios, del reino de Dios por las necesidades de las personas. Pero ya mi esposa me dijo: papito, tiempo terminado. Así que, mis hermanos, yo deseo que estas palabras te lleven a reflexión. El Evangelio no es solamente conocimiento. Mira tu vida, mira tus frutos. Pregúntate si de verdad tú tienes esa conversación con una persona llamada Dios a través de su espíritu, que tú puedes sentir su abrazo, su apapacho y sentirte bien en él. Yo te invito a que anhelemos deseosamente, en la misma manera como deseamos comer cuando tenemos hambre y decimos: ay, tengo una hambre tremenda. De la misma manera, mira cuando sientes la misma hambre por separarte para Él solo y salir lleno porque comiste de Dios. Si no has tenido esa experiencia de hambre, tú no conoces de Dios. Perdón, tú no conoces a Dios, tú conoces de Él. Tú no conoces a Dios, conoces de Él, porque no tienes hambre de Él. Bueno, mis amados, será hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga grandemente. No que seas bendecido y habla: yo soy un bendecido, pero la vida que llevas enseña que es de pobreza y miseria espiritual y física. No. Que haya una reforma dentro de ti que te lleve a vivir en presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús y para Él sea la gloria, gracias Espíritu Santo. Amén.